Hola, estamos en desafíos matemáticos de quinto grado y vamos a trabajar el día de hoy en la página número 54 de nuestro libro, en el desafío número 22 que se titula ¿Cuánto es? Consigna. En parejas, analicen la información de cada uno de los siguientes artículos que se encontraron en una revista. Posteriormente, respondan las preguntas. Artículo 1. ¿Sabías que los colibríes son los pájaros más pequeños que existen? La especie de menor tamaño es el colibrí zunzuncito o elfo de las abejas, que desde la punta del pico hasta la punta de la cola mide entre 4.8 y 5.5 centímetros y puede pesar entre 2 y 2.7 gramos. La especie más grande es el llamado colibrí gigante, que llega a medir hasta 25 centímetros. Su peso puede oscilar entre 22.5 y 24 gramos. Preguntas. Inciso A. ¿Cuántos milímetros puede medir el colibrí zunzuncito desde la punta del pico hasta la punta de la cola? Aquí tenemos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Entre 4.8 y 5.5 centímetros. Siguiente. ¿Cuántos miligramos puede pesar el colibrí zunzuncito? Bueno, ahí dice que puede pesar entre 2 y 2.7 gramos, pero nos está pidiendo miligramo. Y para que se den una idea, un gramo es igual a 1000 miligramos. Así es que esos 2 gramos, ¿a cuánto sería? A 2000 miligramos. Y esos 2.7 gramos, ¿a cuánto equivale? Multiplicado 2.7 por 1000 serían 2700 miligramos. Así es que, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuántos miligramos puede llegar a pesar el colibrí zunzuncito? Entre 2000 y 2700 miligramos. Inciso C. ¿Cuántos milímetros más de los que mide un colibrí zunzuncito puede medir uno gigante? ¿Cuánto puede llegar a medir uno gigante? El tamaño nos lo dan en centímetros, que serían 25. Y el pequeño zunzuncito mide entre 4.8 y 5.5. Así es que, ¿cuántos milímetros más puede llegar a medir? Si tomamos como referencia la medida más grande, que serían 5.5, esos 5.5 centímetros convertidos a milímetros, ¿cuántos serían? Serían 55 milímetros. Y los 25 centímetros que puede llegar a medir el colibrí gigante, si los convertimos a milímetros, ¿cuántos serían? Serían 250 milímetros. ¿Por qué? ¿Por qué se convirtieron así? Porque recuerden que un centímetro tiene 10 milímetros.
Lo vemos en sus reglas de medir. Las rayitas pequeñas, hay 10 rayitas pequeñas entre cada centímetro. Por eso, un centímetro tiene 10 milímetros. Así es que, ¿cuántos milímetros más de los que mide un colibrí zunzuncito puede medir uno gigante? Pues tenemos que hacer una resta. A 250 milímetros le restamos 55. Nos quedan, a ver, a 5 no le puedo, perdón, a 0 no le puedo quitar 5, le pido prestado a este, se queda con 4. Este ya no es 0, ya es 10. A 10 le quito 5, me quedan 5. A 4 no le puedo quitar 5, así es que le pide prestado al 2. El 2 se queda con 1, el 4 se convierte en 14. A 14 le quito 5, me quedan 9. Y a 1 no le quito nada, me queda 1. ¿Cuántos milímetros? 195 milímetros. ¿Ok? Hagan sus anotaciones porque tengo que bajarle. Una disculpa, aquí le estoy poniendo mililitros en lugar de milímetros. Milímetros es mm. Perdón. Ok, voy a bajarle y acomodo las respuestas. Dice, ¿cuántos miligramos más de los que pesa un colibrí zunzuncito puede pesar uno gigante? Bueno, el gigante puede pesar entre 22.5 y 24 gramos. Y el zunzuncito pesa entre 2 y 2.7 gramos. Pero están hablando de miligramos. Si recuerdan, un gramo equivale a 1000 miligramos. Entonces, vamos a hacer varias operaciones. ¿Por qué? Porque el zunzuncito, déjenme lo anoto para no estarle moviendo. El zunzuncito pesa entre 2 y 2.7 gramos y el otro pesa entre 22.5 y 24 gramos. Así déjenme lo acomodo. Ok. Vamos a ver la mínima y vamos a ver la máxima. ¿Cuál es la mínima? La mínima es de que el zunzuncito pesa 2 y el gigante pesa 22.5. Esta es la mínima. Y el peso máximo que pueden tener los dos, el zunzuncito 2.7 y el gigante 24. Estas cantidades hay que convertirlas a miligramos. Si recuerdan, cada gramo equivale a 1000. Eso quiere decir que primero voy a poner la cantidad más grande de la mínima, que serían 22.5 gramos convertidos a miligramos. Esto hay que convertirlo, perdón, hay que multiplicarlo por 1000, que sería esta cantidad, 22.500. Y la mínima del zunzuncito, que son 2 gramos, esto equivaldría a 2000 miligramos. Y no nos queda más que hacer la resta.
Vamos a hacer la resta. A 22.500 le vamos a quitar 2.000. 0. A ver si puedo hacer bien los ceros. 0. A 5 no le quito nada, me quedan 5. A 2 no, perdón, a 2 le quito 2, me queda 0. Y a 2 no le quito nada, me quedan 2. La mínima sería 20.500 miligramos. Y la otra, que son 2.7 gramos y 24 gramos. Para hacer la resta, voy a hacer este para abajo. Para hacer la otra resta, estamos hablando de 24 gramos, que convertidos a miligramos serían 24.000 miligramos. Y los 2.7 gramos convertidos a miligramos serían 2.700 miligramos. Hacemos la resta. A 0 le quito 0, a 0 le quito 0, a 0 le quito 7, no puedo, le pido prestado al 4, se convierte en 3. Este 0 ya es 10, y a 10 le quito 7, me quedan 3. A 3 le quito 2, me queda 1, y a 2 no le quito nada, me quedan 2. Aquí está. ¿Cuántos miligramos más de los que pesa un colibrí zunzuncito puede pesar uno gigante? Entonces, sería entre 20.500 miligramos y 21.300 miligramos. Partiendo de las cantidades mínimas y de las cantidades máximas de lo que pesa un colibrí, zunzuncito y uno gigante. Ok, seguimos. Artículo 2. La población del mundo durante 2010 se llevó a cabo en varios países el censo poblacional. De acuerdo con la información reportada por el INEGI, en México hay 112.337.000 habitantes. Se encuentra entre los 12 países más poblados del mundo y es el tercer país más poblado del continente americano. Esto en el 2010. Y luego aquí vemos una tablita de los países, la población aproximada en millones de habitantes y el lugar que ocupa mundialmente. Aquí, por ejemplo, vemos a Brasil, que tiene 192.38 millones de habitantes y es el quinto lugar. China tiene 1.313.98 millones de habitantes y tiene el primer lugar. Y así los demás. Inciso A, vamos a contestar las preguntas. ¿Qué significa 0.5 en la población aproximada de habitantes de India? ¿Qué significa ese 0.5? Bueno, ese 0.5, ¿ustedes qué creen que signifique? ¿O a cuánto equivale? Es que si se fijan en el cuadro arriba dice millones de habitantes. Y al hablar de millones, significa que esta cantidad que tenemos aquí, la convertiríamos en millones. Y para convertirla en millones, pues se tiene que multiplicar por 1.000.000. Ponerle los ceros de millones. Y si ponemos los ceros de millones, tendría que tener 6 ceros. Pero como lo están poniendo un punto decimal aquí,
pues ese se toma en cuenta. Así es que para escribir qué significa el punto 5, sería poner el 5 contando como un 0 del millón más los 5 ceros de lo que resta. Así es que el punto 5 equivale a 500,000 habitantes. ¿Por qué? Porque se multiplicó el 0.5, que está ahí, por 1,000,000. Dejen, pongo las comas. Así fue como se obtuvo esos 500,000 habitantes. ¿A cuántos habitantes equivale el número 0.38 en la población de Brasil? Bueno, sería lo mismo. Se tendría que multiplicar ese 0.38, que en realidad sería 0.38, por 1,000,000, porque estamos hablando de millones de habitantes. Así es que esto nos da a la cantidad de, ponemos el 38 contando con los 2 ceros del millón y nos queda nada más para poner 4 ceritos más. Y el resultado sería 380,000 habitantes. Seguimos. Voy a tener que mover respuestas. A ver si acomodo rápido esto. ¿A cuántos habitantes equivale el número 0.9 en la población de Rusia? Bueno, ese 0.9 tendría que ser multiplicado por 1,000,000 y nos da como resultado a 900,000 habitantes. Dice, registren la población de México en la tabla. Ah, ok, aquí sí nos queda México. Vamos a registrar la población de México. ¿Sí recuerdan la población de México cuánto era? ¿Alguien lo recuerda? Decía que la población de México tenía 112,337,000 habitantes. No vamos a colocar todo ese numerote aquí. Todo ese, no lo vayan a poner todavía. Yo lo voy a colocar nada más para que lo miren. No lo colocaríamos porque aquí en la tabla ya dice millones de habitantes. Y como ya la tabla dice millones de habitantes, tenemos que quitarle los 6 ceros del millón y que quede la pura cantidad. Si yo quito los 6 ceros del millón, estaría quitando, déjense los subrayo, estos 3 ceros, pero me faltarían estos 3 de aquí. Así es que para convertirlo a la cantidad que me piden en esta tabla, lo que tengo que hacer es dividir esta cantidad grande de 112,337,000 habitantes entre 1,000 para poner la cantidad que debo de escribir ahí. Y sucede lo contrario que cuando multiplico. Cuando multiplico, anoto los ceros, pero cuando divido, recorro el punto decimal de los enteros que se encuentra al lado derecho del número, o sea, aquí,
y lo tengo que recorrer según los ceros entre el que lo vaya a dividir. Como lo voy a dividir entre 1.000.000, lo tengo que recorrer 6 lugares porque tiene 6 ceros. Y empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y quedaría en el medio del 2 y del 3. Entonces, se escribiría de la siguiente manera. Tengo que, para empezar, borrar estos ceros, borrar las comas y ponerle un punto decimal aquí. Y la cantidad de escribir sería 112.337. Esto sí lo tengo que escribir así en la tabla. ¿Listo? ¿Ya hicieron sus anotaciones? Si ya hicieron sus anotaciones, aquí terminamos con este desafío. Nos vemos en la próxima. Bye.